Muy buenos días, estudiantes del Liceo Lunita de Chía. Soy el profesor Juan Emilio Velázquez del área de español. Anteriormente vieron un tutorial de cómo marcar su cuaderno con un sticker, el nombre completo, el área español, bueno, en este caso área español, el grado que les corresponde y cómo se deberían trazar las márgenes. Entonces, para el área de español vamos a realizar la portada. Para ello, entonces en Moodle van a estar estas imágenes o serán enviadas al día que recojan sus cuadernos. Entonces, vamos a tomar el cuaderno en la primera página. Vamos a hacer la margen de un centímetro, como ya se había explicado en una página completa. Vamos a tomar el primer dibujo, Bueno, primero que todo vamos a colocarle nombre, español y literatura. Vamos a tomar el primer dibujo, lo vamos a colocar en la parte de arriba. Trazamos unas flechas, escribimos gramática. Entonces las gramáticas son las que componen el verbo, los sustantivos, la sílaba tónica y átona, los artículos, los pronombres, los adjetivos y los adverbios. Entonces tenemos aquí la imagen que vamos a colocar unos muchachos, unos niños bailando. Entonces, tenemos que la sílaba tónica son aquellas palabras donde se hace el mayor fuerte la voz. Por ejemplo, cantar. El tar es la sílaba tónica y la sílaba átona es la donde no tiene mayor fuerza la voz. Entonces, cantar. Entonces, la sílaba átona es can. Tenemos los sustantivos, son los que nombran las personas, animales y cosas o cosas abstractas. Por ejemplo, perro, gato, Colombia, esfero, etc. Los verbos son las acciones que hacen los personajes, que puede ser en pretérito, presente o futuro, en modo indicativo, subjuntivo o imperativo. Tenemos los artículos, son los que acompañan a los sustantivos: la, casa, el, perro, la, silla. Esos son los artículos: la, lo, las, el. Tenemos los pronombres, que son los que reemplazan a los sustantivos. Entonces, ellos, ellas, él. Entonces no colocamos los sustantivos, sino colocamos los pronombres. Ellos bailan muy bien. Entonces aquí estamos sustituyendo al sustantivo. Tenemos los adjetivos, que son los que le dan una calificación al sustantivo. El carro, grande. Entonces están calificando que el carro es grande. Ella es inteligente, bonita, fea, etc. Los adverbios son los que acompañan a los adjetivos o a los verbos, como por ejemplo muy. Muy es un adverbio que está acompañando al adjetivo. Muy bien. Muy grande. El perro corre rapidísimo. Rapidísimo está acompañando al verbo correr. Tenemos ahí, con todo esto ya formamos una oración. Entonces las oraciones vienen, entonces aquí tenemos ellos bailan muy bien. Las oraciones son enunciados completos que siempre hay un verbo y un sujeto. Sujetos son ellos, en este caso, y el verbo bailan. Los conectores son los que unen a uno o que une a dos o varias oraciones.
por ejemplo, ellos bailan muy bien y cantan también. Entonces el conector es y, o, u, si no, etc. Hacemos otras flechitas, pasamos a la semántica. La semántica es la definición que se le da a algunas palabras. En el lenguaje español tenemos muchas palabras que significan lo mismo, pero, o sea, que son sinónimos que se escriben lo mismo, pero tienen diferente significado, como los sinónimos, que tenemos triste, melancólico. Hay antónimos que se describen a lo contrario, triste y alegre. Entonces vamos a cortar esta imagen de la niña que está triste y melancólica, y esta niña que está alegre y contenta, que es lo contrario, pero tiene sus sinónimos. Hay palabras homófonas que se escriben igual pero tienen diferente significado, como por ejemplo casa. Casa puede ser de casa de un sustantivo o casa del verbo casar. Inferencia de contexto es cuando uno lee un texto y debe saber qué es lo que dice el texto. Figuras retóricas son las que escribimos o los que escriben las personas, los escritores, para embellecer sus libros. Hay metáforas, hay símil, hay hipérboles o exageraciones, ironía. Tenemos también las parónimas, y son muchas más que nos componen la semántica. Ahora seguimos en la otra parte del español, la ortografía. Entonces vamos a colocar esta imagen. Entonces en la ortografía es que muchos a veces tenemos errores, tenemos los signos de puntuación, reglas de acentuación, o sea, donde se marca la tilde, donde no se marca tilde, donde tiene el mayor fuerza la palabra. También tenemos cuando se usa la B, la V, la X, la S, la Z, cuando se escribe sion, cuando se escribe sion con C o sion con S, etc. En español y literatura también tenemos, entonces aquí tenemos producción textual. ¿Qué es la producción textual? Son textos narrativos, textos descriptivos, son narrativos los que narran, como los cuentos, las fábulas, las leyendas, etc. Descriptivos los que le da cualidades o describen o están identificando a esa persona como es. Si es alta, baja, gorda, flaca, si es inteligente, si juega mucho, etc. Los informativos son los que nos dan información de algún tema específico. Tenemos los periódicos, ahí nos están dando información. Discontinuos son textos que no van de renglón a renglón, de margen a margen, sino que se cortan las palabras. Pongámosle aquí, tenemos un texto discontinuo que es unas barras estadísticas. Entonces tenemos los textos chiquiticos, aquí son textos discontinuos. Tenemos textos explicativos, los que explican un tema, como las enciclopedias, como los diccionarios. Están explicando qué es tal objeto, tal palabra. Argumentativos, esto es lo que dan opinión de un tema específico. Por ejemplo, cuando usted le está leyendo un libro, ya ha dado su propia opinión de por qué no es bonito ese libro, por qué no, o sea, su propia opinión. Los instructivos son los que dan paso a paso cómo se arma un manual
cómo se hace un juego, etc. Y dialógicos son los que muestran los diálogos, por ejemplo las tiras cómicas que tienen diálogos en las tiras cómicas, o los guiones de teatro son diálogos. Y hay muchos más de producción textual. Tenemos la historia de la literatura. Entonces aquí nos vamos a enfatizar una por una hasta llegar a nuestros días. Entonces comenzamos por acá, historia de la literatura. Comenzamos con la palabra. Entonces vamos a tomar esta imagen, la vamos a cortar. La idea es que nos quepa en todo el cuaderno y nos quede bonito. Entonces tenemos la palabra. Pues en cuanto a su origen etimológico, no se sabe cuándo fue que apareció la palabra. Significa se clasifica dependiendo de la función gramatical que desempeña dentro de la oración, como dijimos acá, en la oración. Puede ser verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, conjunciones o pronombres. Entonces aquí tenemos la palabra uno o más sílabas. Entonces la unión de una o más sílabas. Aquí es una o más sílabas. Después de eso tenemos la escritura. Año 3000 antes de Cristo en la antigua Mesopotamia. Entonces, año 3000 antes de Cristo en la antigua Mesopotamia. Aproximadamente gracias a la civilización fenicia que vivió en la región de Mesopotamia. Entonces, la primera escritura fue en Mesopotamia en el año 3000 antes de Cristo. Después de la escritura, ya cuando empezaron a salir las primeras letras que utilizamos, las letras latinas, viene ya la literatura antigua. Se entiende por literatura antigua el conjunto de obras literarias que fueron escritas aproximadamente entre el siglo V hasta el inicio de la Edad Media. Entonces, siglo V antes de Cristo hasta la Edad Media. Bueno, aquí se caracteriza porque sus obras eran sobre dioses y héroes. Los principales escritores eran Homero, con la Ilíada y la Odisea, Sófocles, con Edipo Rey, Esopo, con las fábulas de Esopo, y entre otros. Después de la literatura antigua viene el clasicismo. Hace referencia a un estilo de escritura que emulaba conscientemente las formas y los temas de la antigüedad clásica. Entonces ellos tomaban la literatura antigua, pero ya era más moderna que esta. Entonces ya se guiaban de esta literatura. Entonces fue en el periodo de la Ilustración. Tomaban referencia de la literatura antigua. Tenemos a Pierre Corneille y Dante Alighieri, del libro La Divina Comedia. Después del clasicismo llega la Edad Media. La Edad Media vienen las obras de caballería. Está el Quijote de la Mancha, está otros libros de caballería. Entonces aquí nos dice siglo V hasta el siglo XV aproximadamente.
Tenemos a Giovanni Boccaccio de Camerún, San Agustín de Aquino, Santo Tomás de Aquino, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, perdón. Después de eso, llega el romanticismo. Fue una corriente literaria que se originó en Alemania y luego se extendió al resto de Europa y América, hasta finales del siglo XIX. Entonces comenzó en el siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Aquí se caracteriza por las emociones y sentimientos de las personas. Exponía un rechazo de la razón, por lo que se imperaba la creatividad, la pasión y la imaginación. Entonces el romanticismo, como su nombre lo dice, el romance, el amor. Entre ellos tenemos a Alexander Dumas, a Edgar Allan Poe, Jorge Isaac, el colombiano, con la novela La María. Luego sigue el neoclasicismo. Vamos a girarlo para que ustedes vean el esquema, cómo va. Entonces dijimos que sigue el neoclasicismo. Fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Desde el siglo XVIII al siglo XIX. Renovación de las bases filosóficas y estéticas. Esto también, entonces, seguir con la tradición de la antigua Grecia, pero ya más renovado, de la literatura antigua Grecia. Entonces, siglo XVIII al siglo XIX. Renovación de las bases filosóficas y estéticas. Los principales escritores fueron Jean de La Fontaine. Este es un escritor de fábulas. Daniel Defoe, como la obra Robinson Crusoe. Alexander Pope, ensayo sobre el nombre, poema filosófico. Ya después del neoclasicismo sigue el realismo. ¿Qué entiende por realismo? El realismo ya es lo que son escritos que fueron de la realidad, fueron basados de la realidad, lo que se presentaba en las diferentes culturas. Entonces fue en el siglo XIX. Entonces es la realidad social, lo que se veía en las diferentes culturas, los problemas, las diferentes clases sociales, etcétera, que se veían en las culturas. Los principales escritores tenemos a Honoré de Balzac, Gustavo Flaubert, Benito Pérez y Tomás Carrasquilla, que es un escritor colombiano. Este personaje, Tomás Carrasquilla, uno de los libros es Frutos de mi tierra. Entonces ahí ya pues muestra unas características de la tierra donde él vive. El realismo nace el naturalismo. Este naturalismo se expresa más a la realidad. Entonces ya es como sigue lo que se recogió del realismo, pero tiene más realidad, más profundo en el tema psicológico, social, etc. Este nace en el aquí en esta parte es siglo XIX. Siglo XIX. Los principales escritores son Émile Zola, Tomás Hardy, Giovanni Verga, Benito Pérez Galdós, Manuel Zeno Gandía, entre otros.
Luego sigue, en el naturalismo sigue el simbolismo. Es un movimiento artístico y literario originado en Francia a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Segunda mitad del siglo XIX. Se orienta en el arte. Entonces aquí ya se relaciona o hace parte con el arte. Entonces se enfatiza más con el arte. Entonces las características son ruptura con las formas propias del realismo y el naturalismo. Renovación de la forma poética y libertad de creación frente a las rígidas normas establecidas. Tenemos entre los principales escritores, tenemos a Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Charles Baudelaire, entre otros. Luego del simbolismo sigue el parcianismo. Rechaza la sociedad que se restauraba en las cosas antiguas. Entonces, en este caso, en lo suntuario, en lo exótico, en lo aristocrático, etc. Entonces, rechaza esa sociedad y su pensamiento es más a lo individual, a lo nuevo, a la creatividad. Entre los principales escritores tenemos a Charles Maurice René. Y entre otros, pues este personaje es el principal, Charles Maurice René. Este personaje es el principal o fundador del parcianismo. Luego sigue el vanguardismo. Siglo XX. En esto se caracteriza el futurismo, o sea, las novelas escritas del futuro, de ciencia ficción, dualismo, surrealismo, o sea, que no ya real, sino más como ficción, creacionismo, ultraísmo. Entonces los principales son André Breton, Pablo Neruda, entre otros personajes. Luego ya viene la literatura contemporánea, ya vienen estos avances técnicos, lógicos y cambios sociales, culturales y políticos. Ya aquí son las principales obras, son las de Latinoamérica. Entre ellos está nuestro personaje, escritor colombiano, Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. También escritores como Jorge Luis Borges de Argentina, Isabel Allende de Chile, Alfonso Reyes Ochoa de México, Ángeles Mastretta de México, Laura Restrepo de Colombia, Camilo José Cela de España, Manuel Vázquez Montalbán de España. Y pues la literatura colombiana, que son muchos escritores colombianos como José Celestino Mutis, José Asunción Silva, Jorge Isaac y Gabriel García Márquez y Tomás Carrasquillo, que es la literatura colombiana. Entonces, muchachos, vamos a organizárseles con las imágenes, pues si pueden mejor ese mapa de otra forma, pues esta es la idea que tenemos para explicar lo que va a ser lo que es el español y la literatura, que tiene una gramática, tiene semántica y tiene ortografía, producción textual, historia de la literatura. Entonces, vamos a pegar, organizar, esa va a ser nuestra portada, y por último van a decorarlo. Entonces podemos decorarlos con un color alrededor del nombre. Esto se llama fulminar. A veces lo colocamos. Bueno, ustedes lo van a arreglar bien, bonito.
Puedes colocarlo de varios colores también. Entonces la creatividad es de ustedes. Pues si pueden colocarle otras cosas. Otro color. Entonces aquí tenemos nuestra portada. Van a pegar esas esquinitas que me quedaron. La primera parte, lo que es la gramática, la semántica, la ortografía, producción textual, la historia de la literatura, literatura antigua, clasicismo, edad media, aquí Santo Tomás tiene tilde, vamos a marcarle la tilde. San Agustín tiene tilde también acá. Tenemos el romanticismo, neoclasicismo, y tenemos el realismo, Tomás Carrasquilla, el naturalismo, tenemos también el parcianismo, vanguardismo, contemporánea, aquí contemporánea lleva tilde también, y literatura colombiana. ¿Listos? Ahora vamos a seguir a adornar nuestra carpeta de español. Vamos a cerrar nuestro cuaderno. Recuerden que cada página debe estar enumerada y con su respectiva marca. Ahora vamos con la carpeta. Vamos a tomar el derecho. El derecho es así, ¿cierto? Vamos a marcar esta carpeta. Primero que todo vamos a escribir, bueno, se les va también en el paquete, va a ir estas imágenes. Ustedes van a adornar su carpeta con estas imágenes. Entonces primero que todo vamos a escribir el título. Bueno, a mí me gustan las letras pegaditas, cada uno escoge su letra. Van a escribir Español y Literatura 2021.
Igual se les va a dar un sticker o una para que marquen su con nombre que les van a pegar en este lado. Luego vamos a adornarla. Usted no necesariamente tiene que colocarlo así como lo tengo yo, puede colocarlo. La idea de la creatividad de ustedes. Entonces tomamos nuestras imágenes y las recortamos. Ustedes pueden hacer de esta manera con un marcador y recortarlos sobre la línea. O los que tengan práctica, cortarlos más o menos por la silueta. Entonces ya pues yo ya recorté por la silueta, le echamos pegante bien en todo lado para que quede bien pegado. Lo van a organizar como ustedes quieran colocarlo. Tenemos aquí la gramática, lo que dijimos ahorita en la explicación de la portada, todo lo que compone la gramática. Ahora tenemos la semántica. La de la creatividad es de ustedes. Yo les doy una idea cómo vamos a organizar nuestra carpeta. Sigue la ortografía. Entonces tenemos la gramática, la semántica y la ortografía. Tenemos entonces aquí la producción textual. Echamos el pegante, el pegante, el pegante. La idea es que ustedes lo hagan de una forma más bonita. Decoren su carpeta, que aquí van a colocar sus trabajos dentro de esta carpeta, sus trabajos de español dentro de esta carpeta. ¿Listos? Ahora vamos a decorar las letras. Decoramos las letras. Lo pueden hacer con marcadores o con colores.
Hay diferentes estilos de letras, ustedes pueden hacerlo de diferentes letras. Bien bonito, bien bonitas esas letras. Bueno muchachos, entonces ustedes van a decorar las letras, pueden colocarle más cosas, colocarle corazones, flores, no sé, que quede bien, la creatividad es de ustedes, que quede bien bonita esa carpeta, la portada o la primera parte de la carpeta, bien chévere. Puedes también reteñir los que no han alrededor de nuestro dibujo, bien chévere, lo que quede bien bonito. La creatividad es de cada uno. Yo veré esa presentación, eso es una nota, su presentación de la carpeta. Por último, ya he terminado esto, después de haber hecho sus decoraciones a la carpeta, la van a emplasticar con cinta, con papel contact, que quede bien bonito. Puede solo esta parte o de una vez toda para que no se dañe la carpeta, porque aquí adentro va a haber sus trabajos. Aquí va a haber un sticker donde va su nombre, como el que tenemos en el cuaderno, lo pusimos en el cuaderno. Entonces muchachos, esta es la actividad del día de hoy. Espero su creatividad. Que tengan un feliz día y hasta la próxima.